Buenas noches, estudiantes. En esta ocasión voy a hacer una breve retroalimentación a dos preguntas en las cuales ustedes tuvieron dificultades al momento de contestar en la autoevaluación número 3. Una de ellas fue, la pregunta era, sucede durante la planificación del proceso constructivo. Las alternativas eran, se estiman los plazos por las diversas tareas. La segunda, se convoca concurso público para elegir al constructor de la obra y se hace el diseño, luego se compran todos los materiales y la última alternativa, se nombra a las autoridades de la obra. Como indicamos en la exposición de la clase, la planificación justamente planifica en cuánto tiempo se va a ejecutar el proyecto o en cuánto tiempo se va a ejecutar la obra. Entonces se elabora un plan de un proceso constructivo, ¿no? Que va primero, les indicaba, ¿se acuerdan? Que va en el primer mes, luego que va en el segundo mes o en el tercer mes, en una determinada, sea en un proyecto o sea en una obra. Entonces la respuesta correcta era, se estiman los plazos para las diversas tareas. Es una estimación, ¿no?, que se tiene en el proyecto. Una segunda pregunta en la que tuvieron dificultades para su respuesta fue seleccionar la afirmación correcta en estas frases. Primero, la necesidad de viajar del ser humano echa a perder el ciclo del proceso constructivo. La idealización culmina con un viaje entre dos puntos. Es necesario el uso de un software durante el ciclo del proceso constructivo. El diseño consiste en grabar pinturas rupestres. Y lo que correspondía era, idealizamos en nuestra mente el instrumento que satisface la necesidad. Esto también lo vimos. A ver, voy a tratar de compartir con ustedes. Aquí tenemos, por ejemplo, el ciclo del proceso constructivo, la idealización, ¿no? Idealizamos en nuestra mente el instrumento que satisface la necesidad, ¿no? Recuerdan que la anterior era la necesidad. Bueno, la necesidad del ser humano de viajar entre dos puntos siempre era necesaria. Es decir, en este ejemplo, desde la antigüedad, el ser humano siempre tenía necesidades, ¿cierto? Una de ellas era el vestir, otra era el comer, y en ese tiempo, o esa necesidad que vemos acá, por ejemplo, era de trasladarse de un lugar a otro. Antiguamente se hacían pues puentes colgantes, como vemos ahí en la imagen. Luego, hoy en día ya tenemos carreteras por las cuales nos trasladamos, ¿no? Entonces satisfacemos siempre la necesidad que tenemos. En este caso era la necesidad de traslados, de transporte. Y luego que pensamos en qué es lo que necesitamos, idealizamos cómo queremos que se logre o se satisfaga esa necesidad, ¿no? Entonces, idealizamos en nuestra mente el instrumento que satisface la necesidad. Por ejemplo, si pensamos en tener una vivienda, idealizamos cuál sería qué tipo de vivienda necesitamos, si es un nivel, dos niveles, qué acabados, etcétera. En este caso, una vivienda. En el caso de un parque, por ejemplo, hablábamos, ¿se recuerdan? Se junta un comité de vecinos y luego idealizan qué desearían tener en el parque, si desea que tenga bancas y veredas, juegos recreativos, lúdicos o una cancha de fulbito, etcétera, ¿no? Entonces, idealizamos en nuestra mente el instrumento que satisface la necesidad. Bien, espero les pueda ayudar esta retroalimentación. Eso sería todo. Muy buenas noches, jóvenes.